Jóvenes, entonces, a ver, un último comprendido antes de empezar la reunión, por favor, ¿se escucha? ¿Se ve la señal? Las Sí se escucha, imágenes, por favor. profesor. Y la señal también se ve, ¿no? ¿Sí? Ya está. Bueno, entonces, la semana que pasó, el día sábado, habíamos hecho la recuperación de la unidad número 4 y 5, ¿no? En la 5 quedó pendiente 3 problemitas que vamos a resolverlo ahora, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, haciendo un recuento de la número 5, ¿ya? De lo que hicimos en la clase pasada. A ver, comenzamos. El tema 5 que nos reunió fue pues el tema de enlace químico. Enlace químico, informamos que es la unión de dos o más átomos para formar moléculas y para ello tendría que compartir pares electrónicos o transferir electrones, ¿no? Entonces, pero únicamente van a participar en esta formación de enlaces los electrones que están en la última capa, ¿no? Por ejemplo, si este átomo que es medio rojito, la última capa, tiene un electrón, este electrón se participa, ¿no? En el átomo negrito, aquí hay electrones que participan, ¿no? Solamente participan electrones de la última capa, los que forman el enlace químico. La última capa es considerada como la capa de valencia, ¿no? En la configuración electrónica, aquí la última capa tiene un electrón, el nivel es 3, ¿no? Aquí la última capa es la 2 y hay 6 electrones, y en el bromo, que es número atómico 35, en la última capa puedo aparecer aquí que hay 2s y 5p. Esa es la última capa, la capa cuarta, y en total hay 7 electrones de valencia, ¿no? Siempre nos fijamos lo que ocurre en la última capa. Luego, el señor Lewis, un químico famoso, él idea una manera de saber qué sucede en la última capa de una manera directa, de una manera rápida, ¿no? Entonces, lo que hizo fue lo siguiente. Por ejemplo, en el caso del sodio, en la última capa hay solo un electrón, entonces el símbolo con un punto, que el punto es el electrón. En el oxígeno, en la última capa hay 6 electrones, entonces el símbolo de oxígeno está rodeado por 6 electrones, 6 puntos, ¿no? Pero recordar que cada uno de esos lados imaginarios es un orbital, ¿está bien? La regla de Lewis, o la estructura de Lewis, idea de que cada elemento está en un cuadrado y cada cuadrado es un orbital, ¿no? Como son 6 electrones, entonces los electrones se llenan de esa manera, ¿no? Primer electrón, segundo electrón, tercer electrón, cuarto electrón, quinto electrón y sexto electrón. Por eso se tiene esa estructura, ¿no? Entonces, tenemos que distribuir alrededor de un cuadrado imaginario, ¿no? Perfecto, esa es la regla de Lewis. Lewis, entonces, de una manera rapidita, me dice, miren, ¿qué sucede en la última capa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Luego, aquí se hace el estudio por grupos, ¿no? Por ejemplo, todos los alcalinos, como terminan en S1, tendrán pues un electrón en la última capa. Todos los alcalinos térreos, como termina en S2, tendrán pues 2 electrones. Los boroides, como acaban en P1, pero anteriormente llenado el S2, entonces 2 más 1 será pues 3, ¿no? ¿Sí? Los carbonoides tienen 4 electrones, por eso alrededor de él tiene 4 puntos, ¿no? Y así sucesivamente hasta el grupo 8 de los gases nobles, que tienen 8 electrones en la última capa, ¿no? Y luego tenemos la regla de octeto, que es la tendencia que tienen los átomos a presentar 8 electrones en la última capa, ¿no? De esta manera se estabilizan, porque los elementos estables electrónicamente son los gases nobles y solo consiguen contener 8 electrones en la última capa. Octeto incompleto, aunque hay excepciones, como el berilio, que se estabiliza con 4, el boro, que se estabiliza con 6, y como el boro y el aluminio están pues en el grupo 3A, entonces el aluminio también se estabiliza con 6, ¿no? Entonces, estos son pues las excepciones al octeto, ¿no? Aquí el berilio está enlazado al hidrógeno, el boro a 3 flúoros y el aluminio a 3 yodos, ¿no? El flúor y el yodo, como son halógenos, también
requiere de un electrón adicional para formar enlace, ¿no? Para llegar al objeto. Enlace químico, ¿no? Este dibujito es bastante aleccionador porque me dice, mira, de que si tengo en el eje abscisas energía y en el eje de las ordenadas el avance de reacción, aquí, cuando están separados, los átomos presentan mayor energía. Cuando se enlazan, se estabilizan y al estabilizarse, libera energía. La energía liberada se conoce como de enlace. Cuando están separados, tenemos que los átomos libres tienen mayor energía, pero menor estabilidad. Entonces se enlazan para ganar estabilidad. Y cuando están enlazados, la molécula ya no son dos átomos, ahora es la molécula de cloruro de hidrógeno, presenta menor energía, pero mayor estabilidad. ¿Sí? Todo eso lo hemos explicado, estamos en un recuento, por si acaso. Los tipos de enlaces son tres, ¿no? Interatómicos, ¿no? Enlace iónico, está bien, metal, no metal, enlace covalente entre no metales. Si los no metales son distintos, vamos a decir que es un enlace covalente polar, y si los no metales son iguales, enlace covalente polar, ¿no? Y enlace covalente, cuando yo comparo sus electronegatividades, ¿no? Es mayor o igual que 0, pero menor que 1,7. Si es mayor que 1,7, ya no es covalente, no es iónico. Entonces, para que sea covalente, tiene que estar en ese intervalo menor o igual que 0 y menor que 1,7, ¿no? Luego tenemos finalmente los enlaces metálicos, ¿está bien? En el cual los metales por excelencia pierden electrones y al perder electrones se transforman en iones positivos. Pero esos electrones perdidos van a estar alrededor de ellos, entre ellos, formando una especie de mar electrónico. Entonces, en un metal se tiene pues una reunión de iones positivos o cationes, ¿no? Metálicos, cationes metálicos y electrones libres, formando una especie de mar de electrones, ¿no? Por ese motivo, cuando yo limpio el metal, quedan expuestos ese mar de electrones y el reflejo de la luz se conoce como brillo, ¿no? El característico brillo metálico. ¿Sí? Bueno, entonces habíamos resuelto el problema 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, ¿no? Y nos habíamos quedado, pues, en el problema número 12, ¿no? Por ejemplo, en el problema 12, dice un elemento X de electronegatividad 3 con otro de electronegatividad 2,1, formando una especie, y ya está. ¿Qué tipo de enlace presenta dicho compuesto? ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí que el compuesto es I, X2, ¿no? Entonces, esto podría ser así, ¿no? Y por acá, por aquí el X y por aquí el X, ¿no? Están enlazados. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Si yo quiero comparar las electronegatividades, voy a tomar uno por uno. Entonces, por ejemplo, aquí digo, voy a comparar el Y y el X, ¿no? Entonces digo, la electronegatividad, por ejemplo, de X es igual a 3 y la electronegatividad de Y es 2,1. Al momento de restar, tengo la diferencia de electronegatividades y en ese caso es 0,9. ¿Ya está? Nosotros sabemos que para que sea enlace covalente, debe cumplirse que la diferencia de electronegatividades debe ser menor que 1,7 y mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, como el 0,9, ¿saben? Está en ese intervalo, decimos, por lo tanto, es un enlace covalente, ¿no? Ahora, dentro del enlace covalente, cuando ese delta de electronegatividad es 0, se trata del mismo elemento y es apolar, sin polos, ¿no? Pero cuando es diferente de 0, es un enlace covalente con polos, ¿no? O sea, polar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la respuesta sería covalente polar, ¿no? Sería la E. El problema número 13, ¿no? Se parece al problema 14, ¿no?
entonces vamos a tener que trabajarlo de una manera especial, ¿no? El problema 13 y 14. Entonces, lo que voy a hacer es voy a abrir un espacio para trabajar el problema 13 y 14. Ya está. Entonces, miremos lo siguiente. Mire, el 13 dice respecto a la estructura del ácido sulfúrico, ya saben, y el 14 dice respecto a la estructura del ácido nítrico, ¿no? Entonces tendría que analizar ambos, ¿no? Ácido sulfúrico y ácido nítrico. Entonces, aquí puedo colocar estructura de compuestos covalentes, ¿no? Ya cuando tienen, pues, más de dos elementos, ¿no? Por ejemplo, el ácido nítrico, que vamos a ver ahora, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué hacemos acá? Miren, aquí, por ejemplo, para conocer las estructuras de estos compuestos, entonces nosotros vamos a tener algunas reglas, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cuáles son las reglas? Uno, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Decimos, se escoge el átomo central. No lo voy a llamar E en ese caso. Ya está. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, en este conjunto o en esta molécula de ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, siempre voy a escoger entre ellos al átomo central, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones, los requisitos para ser átomo central? ¿No? Primero, es, a ver, el más polivalente. ¿Qué significa eso? Que presenta mayor cantidad de electrones desapareados. Segundo, puede ser, si hay dos polivalentes, el más grande, y otro, decimos, se evita en lo posible al oxígeno. Ya está. Entonces, de aquí, con esa condición, si yo tengo aquí, por ejemplo, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, por ejemplo, acá, ¿quién será el átomo central? El hidrógeno nunca va a ser, ¿no? Es monovalente. El oxígeno se evita, entonces aquí debe ser el nitrógeno, ¿sí? Átomo central. Acá, el hidrógeno nunca, el oxígeno se evita, el azufre, ¿no? Átomo central. Igual acá, el hidrógeno nunca es, el oxígeno se evita y el fósforo, ¿no? Entonces, miren, muy fácil es hallar el átomo central. A ver, ¿cuál es el segundo punto? El 2, a ver. Dicen, se colocan o se escriben los oxígenos, así, ¿no? Se escriben los oxígenos alrededor del átomo central, que es E, ¿no? Simétricamente, ¿no? Simétricamente. ¿Qué significa simétricamente? ¿No? Significa, por ejemplo, que si hay un oxígeno acostadito, si hay dos en cada costado, ¿no? Opuestos, si hay tres en triángulo, si hay cuatro en un cuadradito, ¿no? Máximo es cuatro, no hay más. A ver, cuatro o tres, decimos, recién se colocan los hidrógenos. Se colocan los hidrógenos y esos son los más externos que hay, externos, lo que está más hacia afuera. Y la última, cuatro, decimos aquí, se completan. Aquí ya está, lo más interesante, se completan
duetos, o sea, eso es en el caso del hidrógeno, y octetos, ¿no? En todo lo demás, octetos, ¿ya está? Entonces, con eso podemos trabajar estos, eh, por ejemplo, tres, ¿no? Aquí vas a trabajar los tres, ¿sí? Tres ácidos, por ejemplo, ¿ya? Entonces comenzamos con el primero. A ver, por ejemplo, el ácido nítrico, HNO3, ¿ya está? Entonces, dicen, se escoge la cadena principal, digo, se escoge el átomo central y ese va a ser el nitrógeno, ¿ya está? Luego, ¿qué se hace? Se colocan los oxígenos externos. A ver, miren lo que voy a hacer aquí, es, imagino lo siguiente, ¿no? Tengo aquí, a ver, el nitrógeno está aquí, ya está. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay tres oxígenos. Como hay tres oxígenos, entonces lo coloco simétricamente. O sea, así, ¿no? Uno, dos y tres. Ya está, simétricamente. Y luego, ¿cuántos hidrógenos hay? Hay uno. Ah, ese hidrógeno es el más externo todavía, ¿no? Entonces, al costado de un oxígeno, por ejemplo, aquí el hidrógeno. Ya está, ¿no? Entonces, mire, esa, por ejemplo, va a ser la estructura, ¿no? Propuesta para el ácido nítrico. Luego, digo lo siguiente, a ver, el nitrógeno está en el grupo 5, ¿sí, no? A ver, recordemos la estabilidad acá, miren. Recuerdo esto. Eso es importante que ustedes lo recuerden. El diagrama de Lewis. Ya está. Entonces, hay una memoria que de repente en el colegio te han enseñado, ¿no? Decía hasta aquí, amor, amor tormentoso, bésame como nunca antes habías gozado. ¿Ya está? ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, de que el primero es un alcalino. Ejemplo alcalino es el sodio. Alcalino térreo es el berilio. Boroide, el mismo boro. Carbonoide, el carbono. Nitrogenoide, nitrógeno. Anfígeno, oxígeno. Un halógeno puede ser el cloro. Y gas noble puede ser el argón, ¿no? Ya está. Y ahora decimos lo siguiente. Esto es el 1A, el 2A, el 3A, el 4A, el 5A, el 6A, el 7A, el 8A. Aquí, por ser uno, tiene un electrón. Aquí tendrá dos electrones. Aquí tendrá tres. Aquí tendrá cuatro. 5, 6. Aquí el cloro tendrá 7. Y finalmente el argón tiene el octeto completo, 8. ¿Ya está? Entonces, recuerdo al nitrógeno, y el nitrógeno tiene 5, ¿no? Entonces, eso acá, el nitrógeno tiene 5, ¿ves? Eso es lo que tengo que hacer acá. Ya está. Luego, aquí hay un oxígeno que tiene 6 y un hidrógeno que tiene 1. Ya está. Por arriba tengo oxígeno que también tiene 6 y por acá otro oxígeno que también tiene 6, ¿no? Entonces, miren, ahí están cada elemento con su respectiva cantidad de electrones. Y ya comienzo con la 4 que se completan duetos. Duetos son para los hidrógenos, ¿no? Para los H. Entonces, comenzamos con esta tarea, ¿no? El hidrógeno tiene un electrón. Entonces, para que sea 8, lo que tiene que hacer aquí, por ejemplo, es completar aquí, ¿no? Entonces, miren, el hidrógeno ya llegó a 2 y quedó estable. Ahora, el oxígeno que acompaña el hidrógeno
¿cuántos electrones tiene? ¿No? Tenía 6, pero como ya ganó 1 con el hidrógeno, ahora tiene 7. Ese oxígeno tiene 7. Y para 8 le falta 1 y completa con el nitrógeno, ¿no? Entonces, miren, este hidrógeno quedó estable con 2 y ese oxígeno quedó estable con 8. 2, 4, 6, 8. Entonces ya tenemos ahí 2 elementos estables. Luego miro al otro oxígeno. El oxígeno aquí tiene 6, pero este nitrógeno también tiene 6. Como los dos tienen 6, entonces van a compartir 2 para que lleguen a 8. Comparten dos pares y ahora el nitrógeno tiene 8 y el oxígeno tiene 8. Quedaron perfectamente estables, ¿no? Entonces, como quedó estable, ¿qué sucede? El átomo de oxígeno que está arriba tiene 6, le falta 2. Pero el nitrógeno que está aquí en la parte inferior está completo. Al nitrógeno no le interesa reaccionar porque tiene 8, ¿no? Y está estable y está satisfecho, ¿no? Pero tiene que la molécula tener pues 3 moléculas de oxígeno o 3 átomos de oxígeno. Entonces se aprovecha este par libre que está acá, ese par libre, para formar un enlace dativo acá, ¿no? Está bien, 2 electrones lo va a donar. Y por lo tanto, todo eso quedaría de la siguiente manera. Esto queda así, ¿no? El oxígeno arriba tenía 6. No aporta nada. Él simplemente recepciona, recibe 2 electrones que le da a compartir el nitrógeno con un enlace dativo. Entonces los 6 electrones que tenía se van a distribuir. Aquí están los 6 electrones que tenía y que sigue teniendo, ¿no? Porque ese par lo dona el nitrógeno. Luego tenemos aquí un par electrónico con 2 electrones en este lado. Y por aquí al oxígeno, que tiene pues esta característica. Y ya está, ¿no? Entonces, esa es la configuración para el ácido nítrico, ¿no? ¿Cómo sería para el ácido sulfúrico? En el caso del ácido sulfúrico, H2SO4, igual, ¿no? Entonces lo que hago aquí, por ejemplo, es, ¿no? Idealizo esto, ¿no? Y digo, a ver, ¿quién es el átomo central? El azufre. ¿Cuántos oxígenos hay? 4. Ah, son 4, entonces eso es en cruz, ¿no? Es simétricamente, la simetría pues es en cruz. ¿Cuántos hidrógenos? 2. Ah, entonces esos están separados, ¿no? Son lo más externo, ¿no? Y tendrá esta estructura el ácido sulfúrico, ¿no? En la naturaleza todo tiene que ser así equilibrado, ¿no? Entonces, decimos aquí lo siguiente. Tengo el azufre, por ejemplo acá, oxígeno por acá, hidrógeno más por ese lado, otro oxígeno arriba y otro oxígeno abajo. ¿Ya está? Entonces he copiado esta forma de representar, ¿no? Equilibradamente, ¿no? Ahora, el azufre tiene 6, porque el azufre está en grupo 6, el azufre está debajo del oxígeno, ¿no? Y tiene 6 aquí, ¿no? Entonces, el azufre, quiero que tiene 6, el oxígeno también tiene 6, todos los oxígenos tienen 6, entonces aquí, oxígeno, oxígeno, 6, este oxígeno que está por acá también tiene 6, y el oxígeno que está por aquí también tiene 6, y el hidrógeno tiene 1. Ya está. Entonces, todos tienen la cantidad de electrones que el diagrama de Lewis nos está indicando, ¿no? Y ahora comenzamos a completar. Primero se completa duetos, ¿no? Entonces el hidrógeno es el primero que se estabiliza. Duetos acá. 2 hidrógenos, 2 duetos. Entonces, miren, los hidrógenos quedaron estables, ¿no? O sea, se comienza de afuera hacia adentro. Ahora el oxígeno. Entonces, por ejemplo, aquí, ese oxígeno tiene, miren, aquí señalo, ese oxígeno tiene 2, 4, 6, aquí, ¿no? 6 y 1, 7, ¿no? Entonces, necesita compartir un par para llegar a 8, ¿no? Entonces, decimos acá, llega a 8. ¿Ya está? Los azufres, a ver, aquí tiene 2, 4, 6, 7.
con ese oxígeno que también tiene 7, entonces aquí comparte eso. Si me doy cuenta, miren, en horizontal, todos están felices, todos están satisfechos, todos han alcanzado estabilidad. El hidrógeno se estabiliza con 2, ya llegó a 2, y cada oxígeno llegó a 8, miren, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, y el azufre también llegó a 8, ¿no? 2, 4, 6, 8, o sea, todos son estables. Oye, ¿qué pasó? ¿Y qué pasa con los oxígenos de arriba y abajo? Se tiene que ganar estabilidad, ¿no? Pero el azufre es estable, ¿no? Entonces, la única forma de ganar estabilidad es que este azufre haga uso de sus pares electrónicos libres, ¿no? Entonces, esto lo da a compartir. O sea, no lo regala, sino que compartamos ese par. Y también acá no lo regala, lo da a compartir, compartamos este par, ¿no? Y al final, ¿cómo va a quedar eso? Quedará de la siguiente manera. A ver, aquí será el oxígeno. ¿No? El azufre, el oxígeno, el oxígeno por acá, y por este lado también tengo el hidrógeno. Entonces quedará de esa manera. ¿Correcto? Ya está. Ese es el problema número 13, creo, y ese es el 14. El otro no es problema, porque esto recién lo he colocado, pero de repente puede venir en el examen, ¿no? ¿Cómo sería aquí? A ver, desprende aquí el fósforo, oxígeno, 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 oxígeno. Son 3, ¿no? Puede ser hidrógeno, hidrógeno. Podría ser así, ¿no? Entonces decimos aquí, a ver, el fósforo tiene 5. Aquí hay un oxígeno que tiene 6. Aquí hay otro oxígeno que tiene 6. Aquí hay otro oxígeno que tiene 6. Y aquí otro oxígeno que también tiene 6. Ya está. Aquí va a haber un hidrógeno. Aquí hay un hidrógeno con 1 y acá un hidrógeno también con 1, ¿no? Entonces, decimos acá, a ver, primero los hidrógenos llegan a dueto. Después, ahora los oxígenos a octeto. Y ese oxígeno llegó a 8. Ese oxígeno llegó a 8. Ese oxígeno llegó a 8. Y el fósforo quedó estable con 8, ¿no? Pero ¿cómo lo integro al oxígeno que está arriba? ¿De qué manera? Aprovecho ese par libre y ese par libre dona, ¿no? Entonces, al final, ¿qué cosa va a quedar? Quedará pues aquí el fósforo, enlace coordinado o dativo. Ya está. Tenemos aquí los oxígenos. Cada oxígeno también tiene 2 pares electrónicos libres y están enlazados a un hidrógeno. ¿Ya está? Entonces, esa es la forma como se va a trabajar. Ahora, con esto que he trabajado, lo voy a llevar a los problemas respectivos, ¿eh? Entonces, digo lo siguiente. A ver, primero es el ácido sulfúrico, sí. Entonces voy a copiar el ácido sulfúrico. Y lo llevo pues al problema que está por acá. Ácido, y hasta lo llevo aquí para resolver el problema. Ya está. Y el otro lo voy a llevar en el ácido nítrico para resolver también el problema, ¿no? Eso está acá. Ya está. Entonces, regreso a mis diapositivas aquí y comenzamos a trabajar, ¿no? A ver,
Y dice, respecto a la estructura del ácido sulfúrico, indique lo falso, lo incorrecto. Dice, presenta dos enlaces coordinados. Esto es verdadero. Los enlaces coordinados son esto, ¿no? Donde el cual el azufre dona el par electrónico. B, presenta 12 electrones enlazantes. Vamos a ver si hay 12 electrones que enlazan. A ver, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Perfecto. ¿Está bien? Aquí tenemos enlaces químicos que están formados por electrones que enlazan. Entonces, esto es verdadero. C. Presentan 10 pares electrónicos no enlazantes. A ver, ¿cuáles son los 10 pares no enlazantes? Vamos a ver si es cierto acá. 10 pares no enlazantes. A ver, ese no enlaza. Sería un par, dos pares, tres pares, cuatro pares, cinco pares, seis pares, siete pares, ocho pares, nueve pares y 10 pares. Ah, eso es verdadero. E. Cada átomo enlazado alcanza la configuración del gas noble más cercano. Entonces, el gas noble más cercano, esto es verdad. ¿Por qué? Porque el hidrógeno alcanza del helio, que tiene dos electrones, y el oxígeno alcanza del neón, que tiene 10 electrones, y el azufre alcanza del argón, que tiene también, o digo, el neón, que tiene 8 electrones en la última capa, y el argón, que es un gas noble, 8, ¿no? Entonces, eso es verdadero. Y la última dice, presenta 4 enlaces sigma. Entonces, ustedes saben que enlaces sigma se encuentran siempre, ¿no? El pi aparece en el doble enlace. Pero vemos aquí los enlaces sigma, ¿no? Miren, aquí hay un enlace sigma, aquí hay un sigma, otro sigma, otro sigma, aquí hay un sigma y aquí hay otro sigma. ¿Se nota ahí? Horizontalmente hay 1, 2, 3, 4, 5 arriba, 6 abajo, ¿no? Entonces, esto es falso. Decimos, son 6 enlaces sigma, ¿no? ¿Está bien? Lo puedo aquí, 1, 2, 3, 4, y aquí hay uno más, y esos son los enlaces sigma, ¿no? ¿Está bien? Son 6 enlaces sigma. Ya está. Entonces, miren, ya una vez que hemos hecho la estructura, con este caso hemos trabajado, ya es fácil, ¿no? Responder, ¿no? A ver, en otro caso, también ya puse aquí la estructura, decimos lo siguiente, a ver, para la molécula del ácido nítrico, ¿cuál es la afirmación que no se cumple? O sea, la falsa nuevamente. A ver, existe un enlace múltiple. Entonces, un enlace múltiple es el doble o triple. Entonces, decimos acá, el enlace múltiple está acá, es el enlace múltiple. Entonces, esto es verdad. Existe un pi, también, ¿no? Entonces, decimos acá, miren, esto es enlace sigma, enlace sigma, enlace sigma, y cuando es doble, hay un sigma y hay un pi. Entonces, también es verdad. Existe un coordinado. Eso es cierto. El coordinado es la flechita. Aquí está, ese es el coordinado. Entonces, esto es verdad. Existen 7 pares libres. ¿Cuáles son los 7 pares libres? Entonces, ahora vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, eso es verdad. Hay 7 pares libres. Existen 4 enlaces simples. Ah, aquí faltó. Ese es falso. Decimos, existen 3 enlaces simples y un enlace doble, ¿no? Entonces los enlaces simples solamente son 3, ¿no? Aquí observo 3 enlaces simples y un enlace doble. ¿Ya está? Por eso la clave debería ser la E, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Ahora, en el problema número 15, decimos lo siguiente. A ver, aquí el carbono. A ver, en este compuesto de aquí. El C,
H2, cloro 2. Dice aquí, ¿cuántos electrones de valencia respectivamente se encuentran en los combustibles? Entonces, electrones de valencia. ¿Cómo lo cuento? Eso de frente lo veo en el diagrama Lewis. El diagrama o estructura Lewis me da los electrones de valencia. A ver, en ese primer caso, el carbono. El carbono es así. ¿Cuántos son? Es un carbono. Más. El hidrógeno es así. ¿Cuántos hidrógenos son? Son 2. Más el cloro en la última capa tiene 7 porque es un halógeno. ¿Y cuántos son? Sería 2. O sea, sería 2 por 4. Ah, 1 es, no es 2, ¿no? 1 por 4, aquí es 1. Más, aquí 2 por 1, más 2 por 7. ¿Y cuánto sería aquí? 7 por 2, 14, más 2 sería 16, más 4 sería 20, ¿no? Primera respuesta 20, ¿no? ¿Cómo sería el otro compuesto? Acá es el C-cloro 4. Un carbono, el carbono tiene 4, más 4 cloros. El cloro tiene 7. Ya está. Esto va a ser igual a 1 vez 4 más 4 veces 7. 7 por 4, ¿cuánto es? 28. Y más 4, 32, ¿no? ¿Cuál es la clave? Bueno, todavía no tengo. A ver, una más. P cloro 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos lo siguiente. Aquí está el fósforo. Al igual que el nitrógeno, el fósforo tiene 5, ¿no? Importante ese detalle. Esa es la misma familia, ¿no? Entonces aquí el fósforo tiene 5. Hay un solo fósforo. Y el cloro tiene 7 y hay 3 cloros. Esto va a ser igual a 1 por 5 más 3 por 7, ¿no? 3 por 7, 21, más 5, 26, ¿no? Ahora sí, diré que la clave es la E. Entonces, el problema 15, que me dice cuántos electrones de valencia, simplemente miro el diagrama de Lewis, ¿no? Entonces, chicos, de este modo, ¿no? Hemos resuelto todos los problemas de, ¿no? Eso es, ¿no? Todos los problemas de la unidad número 5, ¿no? ¿Sí? Y inmediatamente al toque pasamos a la unidad 6, que es el tema de ahora, ¿no? Ya está, mantener, perfecto. Bueno, he hecho esto porque la unidad 6 es una unidad bastante corta, ¿no? Que muchas veces los profesores utilizamos para ponernos al día, ¿no? La unidad 6. Comenzamos acá. 6. Bueno, unidad 6, vamos a continuar con lo que es el enlace químico. ¿Esa? Es enlace químico 2. ¿Esa? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el aceite y el agua no se mezclan? ¿No? El aceite y el agua no se mezclan porque el aceite presenta o es un compuesto llamado covalente apolar, mientras que el agua es el llamado covalente polar. Ya está. Entonces, fíjense, tenemos aquí nosotros la respuesta, ¿no? Entonces, miren, solamente está en la polaridad de la sustancia, nada más. Algo bien elemental, bien obvio, ¿no? Entonces, a ver, vamos ahora a analizar qué es covalente polar y apolar, aunque ya lo hemos visto en la clase pasada también, ¿no? Polaridad de una molécula puede ser polar y puede ser no polar o apolar, ¿correcto? Y aquí me dan las pautas por qué una molécula es polar y por qué es apolar. Pero aquí, mira, hay bastantes letras que en el examen me voy a olvidar. Mejor lo asocio a una figurita que es mucho más efectiva que esta, ¿eh? Entonces, lo que voy a hacer aquí para ahorrarme esas letritas es la siguiente: seguir trabajando como la clase pasada. A ver, voy a imaginar que estamos en clases presenciales, ¿eh? Por clases presenciales hago ese dibujito que está acá.
Y ya está. Entonces, voy a trabajar de la siguiente manera. A ver, mira, atención. Jóvenes, a ver, pregunto, ¿se escucha la señal? ¿Estamos bien? ¿Estamos conectados correctamente? ¿Un comprendido? Profesor. Estamos bien, ¿no? Ya está. Entonces, mira, aquí voy a colocar título, lo siguiente, voy a colocar geometría molecular. Ya está. ¿No? Entonces, yo con la geometría, para mí va a ser bien fácil. Si yo sé la geometría, ¿qué geometría? Si yo sé cómo es su disposición, cómo es o cómo está en el espacio, entonces yo podré trabajar más fácil, ¿no? Entonces, eso se conoce como la geometría molecular, ¿correcto? Ya está. Entonces, esto va a ser un poquito más chiquito acá, para tener más espacio de escritura. Un poquito nada más, ya está. Entonces, geometría molecular. Mira, nosotros tenemos aquí la notación de Lewis, en la cual están los electrones de la última capa, ¿no? Y mira, voy a empezar con el 4, donde están los carbonoides. Aquí está el carbono, aquí está el silicio, está el galio, bueno, os digo, el germanio, ¿no? Entonces, miren, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a colocar el carbono aquí en medio, el carbono, ¿no? Luego, el grupo 5, aquí colocaré al nitrógeno, ¿no? No me ha salido muy bien, voy a colocar más en medio el nitrógeno. Aquí voy a colocar al oxígeno y aquí voy a colocar al cloro, ¿no? Porque aquí tengo al nitrógeno, tengo al fósforo, al arsénico, aquí tengo al oxígeno, azufre, selenio, aquí tengo al flúor, al cloro, al bromo, bueno. Entonces, eso es por familia, ¿no? Ya, entonces, ahora analizo la última capa. Mira, este carbono en la última capa tiene 4 orbitales incompletos. Entonces, aquí tengo un orbital, un orbital, un orbital y un orbital. El diagrama de Lewis es plano, ¿no? Aquí plano, pero yo ahora quiero verlo en el espacio. Quiero verlo tridimensionalmente. Entonces, la manera tridimensional es de que yo coloque el carbono en medio y los orbitales están orientados hacia los vértices del tetraedro. Y aquí tengo un electrón, un electrón, un electrón y un electrón. Ese sería el diagrama Lewis espacial, ¿no? Ya en tridimensional, ¿no? Ahora, este carbono no es estable. Para que sea estable, tiene que llegar a la última capa con 8 electrones, o sea, completar el octeto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que para completar el octeto voy a necesitar, por ejemplo, un hidrógeno. El hidrógeno aporta un electrón, ¿no? Y forma, pues, enlace covalente acá, hidrógeno. El hidrógeno aporta un electrón y forma aquí un enlace. Otro hidrógeno aporta un electrón, enlace. Otro hidrógeno aporta un electrón, enlace. Ya está. Entonces, ¿qué cosa se ha formado aquí? Se ha formado una molécula con geometría tetraédrica. Es tetraédrica, ¿no? Entonces, ahí se ha formado un tetraedro, ¿no? Voy a escribir más claro. A ver, un tetraedro. Es una estructura tetraédrica. Ya está. Y esa geometría será polar o apolar. Entonces, aquí será apolar. ¿Por qué es apolar? Porque como es simétrica, las cargas están todas perfectamente balanceadas, ¿no? Entonces, la simetría hace que sea apolar, ¿correcto? Entonces, tenemos ahí ese detalle.
¿Ya está? Esto nadie lo discute porque eso en química orgánica lo vamos a observar varias, no varias veces, todas las veces, ¿no? Ya está. Entonces, eso es el grupo 4. ¿Cómo sería el grupo 5? ¿No? Entonces, ahora, aquí el grupo 5. El grupo 5 tengo el nitrógeno. Pero el nitrógeno, a diferencia de el carbono, ¿cuál es su diferencia? Miren, a ver, en un orbital tiene 2 electrones. Entonces, aquí donde tiene 2 electrones, aquí ya está completo. Entonces, donde hay 2 electrones, ahí no necesita enlace. No, no, ahí no necesita. Solamente va a necesitar en aquellos orbitales que tiene un electrón, nada más, ¿no? Entonces, aquí tiene un electrón, un electrón, un electrón. Entonces, solo necesita en los orbitales que apuntan hacia abajo. El de arriba no, el de arriba está completo, no necesita. Entonces, ahora aquí enlazan un hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. ¿Ya está? Entonces, mira, esto es equivalente a decir nitrógeno. Mira, aquí los electrones tienen masa despreciable, ¿se acuerdan? Los electrones, su masa despreciable, es una masa insignificante. Entonces aquí lo que tiene masa son los hidrógenos. Entonces aquí habrá un hidrógeno, aquí habrá otro hidrógeno, y aquí habrá otro hidrógeno. Tendrá esa forma. Esa forma tetraédrica no es, ¿no? No, no, porque aquí el tetraedro, el carbono está en medio de todo. Aquí no. Aquí el nitrógeno está encima. Entonces tiene otra estructura, otra geometría, ¿no? Si yo le hago una geometría de esta manera, entonces la geometría que va a tener se le conoce como piramidal. Ojo, pero los pirámides tienen base cuadrada, ¿no? Entonces esto es piramidal de base triangular. Por eso lo llaman piramidal triangular. Ya está. Y esto va a ser polar. Oye, ¿y por qué es polar? ¿No? Por algo bien elemental. Es polar porque, mira, aquí hay 2 electrones que nadie lo anula y se genera un campo negativo, un polo negativo. Se genera un polo permanente. Todo el tiempo este polo está aquí. Nadie lo anula. O sea que esto es una polaridad constante, permanente, ¿no? Porque aquí hay un par de electrones que están orbitando, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo electrones, ¿no? En esta zona, formando pues un campo. A estos electrones nadie lo anula. Son 2 electrones libres, ¿no? Aquí están. Aquí tengo una carga en ese lado, en ese caso, en ese lado tengo una carga, ¿no? Negativa, bien intensa, ¿no? Entonces, por eso es polar. Aquí no hay par libre en el carbono, pero en el nitrógeno sí, ¿ya? Y ahora analicemos al señor oxígeno. El oxígeno también tiene sus propias particularidades, ¿no? Porque miren, aquí tiene 2 pares, o sea, mejor dicho, 2 orbitales completos. Por ejemplo, aquí, miren, ¿no? Entonces, atención, observa que aquí hay 2 orbitales o un orbital completo. Aquí hay otro completo, entonces por ahí no hay enlace. Aquí hay uno y aquí hay uno. Entonces, mira, el oxígeno tiene 6 y para llegar a 8 solo le interesa tener 2 enlaces con hidrógeno. Aquí hay un hidrógeno y aquí hay otro hidrógeno. Así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Tengo aquí un par electrónico libre, miren. Nadie se comunica, entonces aquí hay polo negativo y aquí hay otro polo negativo. O sea que hay 2 zonas negativas muy intensas que nadie lo anula, ¿no? Son polos permanentes. Entonces, esto que está por acá, el oxígeno, tiene aquí electrón, electrón. Los electrones tienen masa despreciable, entonces hidrógeno, hidrógeno, lo que va a ver es esto, ¿no? Entonces, esto veo oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Qué forma tiene eso? La forma que tiene la forma es angular, es un ángulo, ¿no? Entonces, forma angular.
y su polaridad es bien polar, más que el anterior, ¿no? El anterior solamente tenía un polo permanente, aquí tiene dos polos permanentes, ¿no? O sea, es más polar que el anterior. Y eso que se dice el agua, ¿no? Miren, esa es la estructura del agua, ¿no? Aquí tengo un oxígeno y dos hidrógenos. El agua tiene esa estructura, ¿no? Tiene dos pares electrónicos libres que le confieren, pues, ¿qué cosa? Polaridad. Luego, tenemos en el caso de los anfígenos, a ver, en el caso del cloro, el cloro tiene, ¿qué cosa? Tres pares electrónicos completos acá, completo, completo, completo y completo. Entonces, decimos aquí lo siguiente, aquí el hidrógeno, ya está, entonces solamente forma aquí un enlace nada más, ¿no? Entonces, aquí los que tienen preponderancia es el cloro y el hidrógeno, o sea, solamente dos centros nada más. Y ustedes saben que por dos centros, por dos puntos, pasa una recta. Entonces, eso que aquí sería así, ¿no? El cloro con electrones despreciables y el hidrógeno. Entonces, esto es lineal, ¿no? Y eso será polar, ¿no? Y es recontrapolar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tres pares libres. Miren, aquí, ¿quién anula eso? Nadie. Es un polo negativo por acá, porque hay dos electrones, negativo y por aquí de negativo, ¿no? ¿Eso? Entonces, eso me permite de que a partir de ahora, con esos dibujitos, digo lo siguiente, ¿no? Cada vez que tengo grupos, o sea, elementos grupo 4 como carbono, silicio, germanio, estos van a formar, ¿qué cosa? Tetraedros. El nitrógeno, fósforo, arsénico, ¿qué va a formar? Pirámides triangulares, ¿no? El oxígeno, azufre, selenio, ¿qué va a formar? Moléculas angulares, ¿no? Y los halógenos van a formar moléculas lineales, ¿no? La primera, que es, ¿qué cosa es? Es apolar, sin polos, ¿no? Y la segunda son polar, 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 ¿no? Porque esto presenta pues pares electrónicos libres. O sea, miren, cuando el átomo central tiene pares libres, ya ni discutir, ¿no? Ya son polos, pues son moléculas polares, ¿no? En cambio aquí el carbono, ¿qué sucede? Miren, aquí es apolar porque es simétrico. Miren, aquí es simétrico. También puede ser apolar si todos fueran flúor, 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 ¿no? O cloro, 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 cloro. Son apolares cuando hay simetría. Pero si rompo la simetría, por ejemplo, aquí saco el hidrógeno y coloco un flúor, los demás son hidrógeno, por eso es flúor. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es de que va a ser una molécula polar. ¿Por qué será polar? Porque se rompe la simetría. Por eso es polar. Entonces, seguirá siendo tetraédrica, pero ya no es apolar, será polar, ¿no? Si reemplazo, reitero, si aquí los cuatro hidrógenos, un hidrógeno reemplazo por fluoro, seguirá siendo tetraédrico, pero será polar, ¿no? Entonces, ahí está el mensaje. Y miren, he trabajado con el grupo 4, el grupo 5, el grupo 6, el grupo 7. El grupo 8, no, pues como son gases nobles, no forman moléculas, ¿no? Entonces, ahora miro hacia la izquierda. Tenemos aquí en el 3 está el boro, está el aluminio. ¿Estos señores van a trabajar? Claro que sí. Por ejemplo, el boro, a ver, voy a colocar el boro por acá. Miren, el boro no tiene 4 orbitales. El boro solamente tiene 3. Mira, mira, mira. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Para el boro, yo no puedo utilizar tetraedros, porque un tetraedro tiene 4 vértices. Para un tetraedro necesita 4 orbitales, ¿no? 4. Pero aquí el boro, del grupo 3, no tiene 4, tiene 3 nada más. Entonces, por eso, para el boro no se dibuja tetraedro, ¿no? No alcanza. Entonces, porque el boro, por tener solamente 3 orbitales, sería así, ¿no? Sería un orbital por acá, un orbital por acá y un orbital por acá. Son 3 nomás, ¿no? No llega a 4. Y cada orbital tiene un electrón. Entonces, para que sea estable, en cada orbital enlaza con un hidrógeno, por ejemplo, por acá. Aquí enlaza con un hidrógeno y aquí puede enlazar con un hidrógeno.
Entonces va a formar, ¿qué cosa? Un triángulo, ¿no? Entonces lo que va a formar es un triángulo, ¿no? Entonces, esto se conoce como triangular, triangular plana. ¿Y qué cosa es? Esto es apolar. ¿Por qué es apolar? Porque miren, hay simetría, hidrógeno, 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 y al haber simetría, entonces es sin polos, apolar, ¿ya? Pero ¿qué sucedería si, por ejemplo, qué pasaría, por ejemplo, si reemplazo un hidrógeno por un cloro? Ah, entonces si reemplazo un hidrógeno por un cloro, lo que va a pasar es que seguirá siendo triangular plana, pero esta vez será polar, ¿no? Al romperse la simetría, será polar. ¿Ya está? Perfecto. A ver, luego tenemos aquí el caso 2, aquí está el berilio, ¿no? Entonces coloco al berilio, pero este berilio solamente tiene 2 orbitales nada más, ¿no? ¿Ves aquí? El berilio tiene 1 y 2. Aquí habrá 1, 1, un electrón, y aquí habrá cloro, ¿no? Aquí y acá va a entrar hidrógenos, o también puede entrar cloros, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero supongamos que ingrese aquí un cloro, puede ser cloro, puede ser hidrógenos, ¿no? Ya está. ¿Y cómo es esta molécula? Ah, esta molécula, como está opuesta por 180 grados, eso será una molécula lineal, pero a diferencia de la otra lineal, esta sí es apolar. Es apolar porque no tiene pares electrónicos libres el átomo central y también por la simetría, ¿no? Pero si yo cambio, en vez de cloro, coloco un hidrógeno, seguirá siendo lineal, pero será polar, ¿no? Entonces la geometría no varía, lo que varía es la polaridad, ¿no? Porque se rompe la simetría. Entonces, aquí corresponde al berilio. Pero de pronto, tengo que colocar aquí una nota importante. ¿Saben? Decimos en el grupo 2A, solo el berilio forma covalencia. Solo el berilio. Entonces aquí solamente el berilio, nada más, ¿no? Los demás, el magnesio, el calcio, esos no, porque son metales y los metales no forman covalencia, ¿no? Entonces solo el berilio es importante aquí, ¿no? Solo el berilio. Mientras que en los otros grupos, sí, vamos, son varios, la misma familia, pero aquí solo el berilio. Y si miro más a la izquierda, grupo 1A, aquí no forma covalencia, ¿no? No forma ese covalente. Así como lo que está no forma covalente, el grupo 1, por ser metales, no forma covalente. El grupo 2 tampoco debería formar covalente, ¿no? Pero hay una excepción, solo el berilio nada más. O sea, el berilio es una excepción, ¿no? Es el único metal que forma covalencia. Entonces, miren, con esto ya yo tengo más elementos para entender el mensaje, ¿no? Entonces, cuando ya paso, miren, a lo que estamos viendo acá, moléculas polares y apolares, dicen, molécula polar, dice una molécula es polar si el átomo central tiene uno o más pares electrónicos libres o no enlazantes, está bien, cuando los átomos que lo rodean son iguales, ¿no? Y eso está aquí, ¿no? Si el átomo central, mira, tiene pares libres aquí, pares libres que son no enlazantes, entonces eso genera polos, ¿no? Cuando los átomos restantes son iguales, ¿no? Ejemplo, aquí está lo que hemos trabajado, ¿no? El amoníaco, grupo 5, grupo 6, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, en el ozono, el átomo central tiene un par libre. Todos son iguales, pero si el átomo central tiene un par libre, y es polar, ¿no? Basta que tenga un par libre y es polar. Aquí el fósforo tiene par libre polar, ¿no? Y el fósforo y el nitrógeno son iguales, mira acá. ¿Por qué? Porque el nitrógeno y el fósforo, los dos están en el grupo 5, ¿no?
Una molécula es polar si el átomo central no tiene pares libres y el menos uno de los átomos que lo rodea es diferente. Por ejemplo, aquí, el carbono tiene par libre, pero ¿por qué es polar? Porque miren, este cloro es diferente a los otros tres hidrógenos. Entonces, el cloro rompe la simetría. Aquí, el átomo central, ¿no? Por ejemplo, tiene dos átomos diferentes, ¿no? Hidrógeno, nitrógeno, es polar, ¿no? Pero aquí, una molécula es polar si está formada por dos átomos de elementos diferentes y tienen diferentes electronegatividad, ¿no? Entonces, aquí basta que sea, miren, dice dos átomos, ¿está bien? De elementos diferentes, ¿no? Con eso está bien, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno acá y el cloro por acá, polar, ¿no? ¿Está bien? El azufre y el oxígeno. Pero ¿qué pasa? Son no metales diferentes, por eso es polar, ¿no? O sea, decimos aquí son no metales diferentes. ¿Sí? Por eso son polares. Ahora, serán apolares, dice cuando el átomo central carece de pares libres, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, tengo el azufre, oxígenos, pero como no tiene pares libres, es apolar. Aquí el boro, ¿no? Y ese boro ya lo hemos visto aquí, miren, por acá, en nuestro dibujito, ¿no? Aquí es el boro, miren, ¿no? BH3. Entonces, este boro ya habíamos dicho que es apolar, ¿no? Y eso lo vemos acá, ¿no? Es apolar, ¿no? Porque el átomo central no tiene par libre. El metano también lo hemos estudiado, ¿no? Es apolar. Y cuando son formadas por dos átomos no metálicos, de un mismo elemento, ¿no? Todos son no metálicos, son dos átomos no metálicos del mismo elemento, son una molécula apolar, ¿no? Y aquí lo más importante, mira, un hidrocarburo, cualquier hidrocarburo, CN, HM, no conozco, cualquier que sea, esto es apolar, ¿no? Los hidrocarburos son apolares, ¿no? Ese es un apoyo tremendo, ¿eh? Porque voy a encontrar en mi camino bastante hidrocarburos, ¿no? O sea, basta que sea hidrocarburo, ni discutir, un hidrocarburo es apolar, ¿correcto? Ya está. Entonces, de esa manera, identifico los polares y apolares. La solubilidad, bueno, dice lo semejante disuelve lo semejante, ¿no? Esa es una regla muy importante, ¿no? Inclusive tiene hasta su leyenda, ¿no? Dice que unos arqueólogos descubrieron un laboratorio alquimista y en el laboratorio alquimista, en una pared del laboratorio, encontraron ¿no? Esto que está aquí es un enunciado alquimista, ¿no? Esto que está aquí es un dicho alquimista. Los alquimistas decían, lo semejante disuelve lo semejante. ¿Qué significa eso? Significa de que si, por ejemplo, acá dice una sustancia polar, ojo, disuelve a otra sustancia polar o a un compuesto iónico. Entonces, tengo un compuesto iónico y tengo un compuesto que sea polar. Entonces, mi disolvente para disolver tiene que ser polar, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua es excelente disolviendo a los compuestos polares y iónicos. En cambio, si tengo una sustancia apolar, tiene que ser disuelta por la sustancia apolar, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, imagínense, una señorita se pinta las uñas para ir a una fiesta, ¿no? Normal, ¿no? Y la pintura es un compuesto orgánico, ¿no? Es un acrílico. Y por ser orgánico es apolar. Entonces, llegando a su casa, no quieren que se den cuenta que llegó a la fiesta, quiere borrarse la pintura de uñas. ¿Con qué se borra? ¿Se borrará con agua? ¿El agua disuelve la pintura de uñas? No, ¿no? Porque el agua es polar y la pintura de uñas es apolar. Entonces, la señorita tiene que usar un disolvente que sea polar. Y el mejor disolvente apolar, en este caso, es la acetona, ¿no? Va a la botica, pide acetona, es disolvente apolar, y con eso fácilmente va a disolver, ¿no? La resina de la pintura de uñas, ¿no? Y lo desaparece, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen que comprar acetona para despintar las uñas? Porque la resina de las uñas es apolar y necesita un solvente apolar también como la acetona para que sea disuelto, ¿no? Son reglas de la solubilidad.
¿no? Y ahora vamos a ver lo que son las fuerzas intermoleculares, ¿ya? Para eso voy a arrimar un poquito ese dibujo que está por acá, así. Ya está. Entonces, mira, miremos lo siguiente. Aquí dice clasificación de las fuerzas intermoleculares y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo hablo de enlace químico, un enlace químico, ¿saben? Puede ser de dos tipos. El llamado interatómico y el llamado intermolecular. Ya está. Entonces aquí están los dos tipos de enlace químico. Nosotros ahora vamos a estudiar los enlaces intermoleculares, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un enlace interatómico y un enlace intermolecular? A ver, la primera de ellas, como su nombre lo indica, si son enlaces interatómicos, va a enlazar, va a unir átomos, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí esta molécula. Aquí está el oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, un enlace interatómico une átomos. Entonces digo lo siguiente, a ver, une átomos formando compuesto. ¿Ya está? Esto me va a conferir las propiedades químicas. Claro, porque no es lo mismo las propiedades del oxígeno separado que la del agua ya formada, ¿no? Entonces, esos son los enlaces interatómicos, ¿no? Y aquí tenemos enlace covalente, ¿no? Enlace iónico, enlace metálico, ¿correcto? Ya está, son los interatómicos. Ahora, los intermoleculares, ¿en qué consiste esto? Miren, supongamos que yo tengo ahora, a ver, un vaso en el cual tengo agua, ¿no? Aquí tengo pues agua, aquí tengo algunas moléculas de agua, ¿eh? Entonces, te digo lo siguiente, mira, te digo, esas moléculas de agua están en este vaso y la pregunta es, oye, ¿y por qué estas moléculas no se van? Si el vaso está abierto, si el vaso está abierto, ¿por qué las moléculas no se van? ¿Qué me responderías? ¿No? ¿Por qué esas moléculas no se van? El vaso está abierto. No hay ningún impedimento para que esas moléculas se vayan. ¿Por qué esas moléculas no se van? ¿No? Entonces, me puede decir, bueno, no se van porque entre estas moléculas también hay interacción. Hay fuerzas que lo va a mantener unidas, cohesionadas. Estos se conoce como las fuerzas o enlaces interatómicos, ¿no? En este caso lo pinto aquí de verde. Entonces, mira, ¿por qué las moléculas no se van del vaso? Porque entre ellas también hay atracción, ¿correcto? Y a eso se conoce como las fuerzas intermoleculares, ¿no? Entonces, miren, ¿qué pasaría si esas fuerzas intermoleculares que están pintadas de verde fueran muy intensas, fuertes? Entonces las moléculas estarían unidas, estarían cohesionadas y el estado físico
sería sólido. En cambio, si esas moléculas verdes no existen, el estado gaseoso sería, o digo, el estado físico sería un gas, ¿no? O si esas moléculas, o si esas fuerzas de atracción no, no son ni muy fuertes ni muy débiles, ¿no? Entonces, intermedio sería estado líquido. Entonces, el estado físico va a depender, ¿no?, de el grado o la interacción de las fuerzas intermoleculares. No solamente el estado físico, va a depender también la viscosidad, ¿no?, la presión de vapor, ¿no? Eh, por aquí otras, ¿no?, como la tensión superficial, ¿no? Entonces aquí yo podré decir lo siguiente: en uno intermolecular, aquí une, asocia, enlaza, atrae, decimos aquí, son fuerzas entre moléculas, ¿no? Esto van a determinar el estado físico. Entonces, que el estado sea sólido, líquido o gaseoso, eso depende de las fuerzas intermoleculares. Además, por ejemplo, puede ser, a ver, el punto o temperatura de fusión o de ebullición, ¿no? Por ejemplo, más adelante vamos a decir, ¿no?, aquellas sustancias que presentan enlace puente hidrógeno son las que hierven a mayor temperatura. Quiero identificar en un grupo de sustancias quiénes hierven a más temperatura, a aquel que tiene enlace puente hidrógeno, ¿no? Entonces, ya esa temperatura va a depender de cosas, de las fuerzas intermoleculares, ¿no? Otra cosa que depende es la presión de vapor. Otro es la viscosidad, ¿no? Otro puede ser la tensión superficial, ¿no? ¿No? En otras palabras, las propiedades físicas. Entonces, las propiedades físicas lo va a determinar, ¿no?, las fuerzas intermoleculares, ¿no? Entonces, fíjese que es importante, ¿no? A ver, ¿cuáles son esas fuerzas intermoleculares? ¿Mm? Tenemos aquí dos: las fuerzas de Van der Waals y las puente de hidrógeno. La fuerza de Van der Waals se va a diferenciar, ¿no?, en las dipolo-dipolo y en la fuerza de dispersión. La dipolo-dipolo, aquí está la clave, se dan entre moléculas polares. Siempre que sean o que haya moléculas polares, entonces decimos, aquí está presente, ¿qué cosa? Dipolo-dipolo. Ahora, aquí están, en el fuerza de London, están los moléculas apolares, ¿no? Y además de las apolares, también están todas las demás, ¿no? Cualquier molécula, ya sea polar, ya sea cualquier tipo que sea, siempre presenta London. Pero fundamentalmente, aquí las moléculas que presentan enlaces covalentes apolares. Si solamente tiene polar nada más, London nada más, ¿no? O sea, y por otro lado, el enlace puente hidrógeno, bueno, aquí se da pues entre moléculas. Primero, como dice enlace puente hidrógeno, que tenga hidrógeno, obviamente, que tenga hidrógeno. Pero además de eso, debe tener, ¿qué cosa? Como es una molécula bien fuerte, aquí selecciona a los elementos no metálicos más fuertes. ¿Quiénes son los más fuertes? Los que presentan mayor electronegatividad. ¿Y quiénes son los más electronegativos? Es el flúor. El flúor es lo máximo, o sea, no hay otro que le gane. El que le sigue al flúor es el oxígeno, ¿no? Ya está. Y luego que sigue es el nitrógeno. O sea, aquí están los guapos del barrio, ¿no? Lo más fuerte, lo más poderoso, lo que traen con más fuerza, ¿no? El FON, ¿saben? Flúor, oxígeno, nitrógeno, FON. Pero estos deben estar conectados de manera directa al hidrógeno. Entonces, cada vez que me dicen, oye, ¿presenta o no presenta enlace puente hidrógeno? A ver, ¿hay flúor? Sí, sí presenta. ¿Hay oxígeno? Sí, puede presentar, ¿no? Nitrógeno también. Pero si en esa estructura no hay ni flúor, ni oxígeno, ni nitrógeno, ya seguro que no hay puente hidrógeno. No hay. Para que haya puente hidrógeno, tiene que estar uno de esos tres. Y enlazados directamente con el hidrógeno.
¿no? Es una exigencia para que haya puente de hidrógeno. Y son los más fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque son los más electronegativos de toda la tabla periódica, ¿no? Esto lo vamos a ver en detalle en la siguiente diapositiva, ¿no? Fuerzas intermoleculares, dice aquí, a ver, el concepto son fuerzas eléctricamente que permiten la atracción entre moléculas polares o moléculas apolares, las cuales influyen en las propiedades físicas, aquí están, influyen en las propiedades físicas de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, el agua es una estructura que ya hemos visto nosotros hace un rato para acá, ¿no? No olvidarse de la estructura que hemos, miren el agua, como el agua tiene aquí, en el lado del oxígeno, cargas negativas, bueno, y en el lado del hidrógeno son cargas positivas, ¿no? O sea, esta molécula, como una sola molécula, tiene los dos polos, ¿no? Lo llaman pues dipolo, ¿no? ¿No? Es una molécula, lo llaman dipolos, ¿no? Más adelante vamos a ver que son, las moléculas son dipolos, ¿no? Ya está, entonces, aquí tenemos lo siguiente, miren, aquí está el oxígeno, aquí está el hidrógeno, aquí está el oxígeno, el hidrógeno, el hidrógeno. En el lado del hidrógeno está el polo positivo, en el lado del oxígeno está el polo negativo. Entonces, esta atracción, esta fuerza molecular, ¿no? Se debe, pues, a la atracción de cargas opuestas, ¿no? Entonces, reitero, este es el oxígeno, aquí es el hidrógeno, la molécula de agua, y aquí tengo el oxígeno, hidrógeno, esas son, o esto es la molécula de agua, ¿no? Es así, ¿no? Ya está. Seguimos. Son naturaleza eléctrica, obviamente, ¿no? Porque hemos visto que hay pares electrónicos libres que van a influenciar, ¿no? Se manifiestan con mayor intensidad en estado sólido, claro. En estado sólido, las fuerzas internucleares son más grandes, por eso están cohesionadas, ¿no? Y en estado líquido, ¿no? Ya está. El siguiente, se justifican las propiedades físicas. Aquí está enlace puente hidrógeno, mayor que dipolo-dipolo, mayor que las fuerzas de London. Por ejemplo, el agua que tiene enlace puente hidrógeno hierve a 100 grados centígrados, mientras la acetona, ¿no? Que no tiene enlace puente hidrógeno, ¿no? Hierve a 56, ¿no? Hay bastante diferencia, ¿no? Entonces, los que presentan enlace puente hidrógeno son los que tienen temperatura de ebullición más altas, ¿no? Más elevadas. En la fuerza dipolo-dipolo, por ejemplo, aquí tengo esta molécula, aquí la electronegatividad del cloro es 3, mientras que la electronegatividad del hidrógeno es 2,1. Diferencia de electronegatividades es igual a 0,9. Se ve que siendo el cloro más electronegativo, entonces en el lado del cloro está el polo negativo y aquí era el polo positivo. Y eso es lo que aquí se confirma. Aquí es el hidrógeno y aquí es el cloro. Entonces, cuando esto se licúa, aquí es el estado líquido, las moléculas se ordenan. Tienen que ordenarse. ¿Por qué tienen que ordenarse? Porque miren, si ese lado es negativo, tiene que estar frente a uno positivo, ¿no? Y si este es positivo, a uno negativo, ¿no? O sea, tiene que evitarse, se tiene que evitar la repulsión de cargas iguales y se tiene que favorecer la atracción de cargas diferentes, ¿no? Entonces es importante ese detalle, ¿no? Entonces aquí, debido a la presencia de cargas, ¿no? Entonces las moléculas se van a orientar. Y cuando están frente a frente un positivo y un negativo, ¿no? Como en este caso están frente a frente un negativo, entonces esta atracción se conoce como el dipolo-dipolo, ¿no? ¿Se llama, no? Dipolo-dipolo, ¿correcto? Entonces, eso es lo que estamos observando. La fuerza de London, la fuerza de London, no, la fuerza de London son fuerzas que se dan entre, ¿qué cosa? Aquí, entre moléculas apolares, ¿no? Bueno, aquí dice fuerza de London, fuerza de dispersión, son fuerzas atractivas que se generan por dispersión heterogénea de electrones en su nuclear generando dipolos instantáneos y dipolo inducido. Ya está. ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces, eso también yo lo podría anotar de la siguiente manera. Lo voy a empujar un poquito aquí. Y ya está. Entonces, miren, cuando yo
empecé la clase, ¿dónde está? Adelante, adelante, adelante. Aquí dice lo siguiente, porque el aceite y el agua no se mezclan, son insolubles, porque el aceite es apolar y el agua es polar. Eso es cierto, eso es correcto, eso es verdad, ¿no? Pero ahora vamos a ver otro detalle, ¿no? Mira, sucede de que, por ejemplo, nosotros decimos lo siguiente, a ver, este oxígeno que está acá es una molécula apolar, ¿sí o no? Apolar, ¿no? Y el agua es una molécula polar, ¿ya está? Te pregunto a los presentes, ¿el oxígeno será disuelta por el agua? ¿No? Entonces, la respuesta será no, porque ya las reglas químicas, ¿no? Nos decían que lo similar disuelve lo similar. O sea que el oxígeno, por ser apolar, no es disuelto por el agua. ¿Ya? Chévere. La teoría. Ya, está bien, la teoría dice eso, pues, pero una pregunta. Miren, a ver, a todos nosotros nos gusta comer el bonito, ¿sí o no? A ver, te pregunto, ¿ese bonito que está en el mar, respira o no respira? Debajo del agua. ¿El bonito respira debajo del agua o no respira debajo del agua? Se dice, el bonito, a ver, sí respira, ¿no? Debajo del agua, claro, por eso utiliza las branquias. ¿Y qué cosa respira el bonito? Wow, ¿qué cosa respira el bonito? Pucha madre. Ah, el bonito respira oxígeno. Oye, entonces un momentito, ¿no dice que el oxígeno no hay en el agua? ¿El oxígeno no es en el agua? Una contradicción, ¿no? Claro, yo tengo una pecera en mi casa y tengo que poner una bombita de aire ahí que esté todo el tiempo esté bombeando aire, ¿no? Porque el agua va a capturar el oxígeno del aire, ¿no? Para que puedan respirar los peces. Entonces, ¿qué pasó? Ahí mi teoría choca con la realidad, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, no es cierto, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿No? Entonces, lo que sucede es lo siguiente, mira, a ver, lo que sucede, miren, es lo siguiente. Sucede, por ejemplo, a ver, voy a explicar aquí, que esto, por ejemplo, es el agua, ya está, aquí tenemos el agua, ¿no? Esto es el agua, ya está. Entonces, tú sabes que el agua, una molécula polar, aquí está el oxígeno, polo negativo, polo positivo, que están los hidrógenos, polo positivo por acá, ya está, está el oxígeno, ¿no? Entonces, el agua es polar, ¿no? Ya está. Entonces, a ver, lo voy a dibujar más grande, está muy chiquito. A ver, solamente dos moléculas de agua nada más. Aquí tengo el agua. Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Y por acá, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Ya está. Sabemos aquí que hay polos. El lado del hidrógeno tiene polos positivos. Por acá, polos positivos. El lado del oxígeno, polo negativo, ¿no? Ya está. Aquí hay polos. Y ahora, ¿qué pasa con el oxígeno? El oxígeno es así, apolar. Pero va a haber oxígeno que se acercan acá. Por ejemplo, aquí de pronto hay un oxígeno por esa zona. Cuando está bien cerca, cuando el oxígeno está bien cerquita al agua, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que tanto la cercanía, de que se va a formar unos dipolos inducidos. Se induce por acá, ¿no? Si es negativo, induce aquí un polo positivo y aquí induce un polo negativo. O sea, esto, mira, polo inducido. ¿Por qué se induce? Por la cercanía, ¿no? Entonces aquí como el agua tiene pues polos, dos moléculas distintas, ¿no? Lo van a inducir acá. Y al inducir, ¿qué cosa se va a formar? Se va a formar un dipolo instantáneo, ¿no? Se forma aquí dipolos instantáneos. Ese dipolo que está aquí es un dipolo
instantáneo, ¿no? Entonces, ¿para qué escribirlo cuando está escrito acá? A ver, ¿no? Entonces lo que se va a formar son los llamados dipolos instantáneos, ¿no? Entonces, esto que está aquí es esto, ¿no? Dipolos instantáneos. Entonces, esos dipolos instantáneos, ¿qué van a hacer? Van a capturar al agua y el agua va a quedar disuelto, o digo, al oxígeno, y el oxígeno va a quedar disuelto en el agua, ¿no? Entonces, son casos, ¿no? De fuerzas intermoleculares de London, ¿no? Por eso el London está presente en las apolares y en las polares, ¿no? Porque muchas de las polares inducen, ¿no? Al inducir van a formar, ¿qué cosa? Polos instantáneos, ¿no? En un instante que el oxígeno se descuide, ¡plup!, ya lo capturó, ¿no? Y queda como disuelto en el agua, ¿correcto? Entonces, si el oxígeno que es apolar se disuelve en agua, ¿qué polar? Es porque al estar en contacto esa molécula apolar con el agua, se generan los dipolos inducidos, que son dipolos instantáneos, aparecen y desaparecen, pero en este que aparece lo capturan y quedan pues disueltos en agua, ¿correcto? Entonces, esas son las fuerzas de London, ¿no? Son dipolos instantáneos o inducidos. Y eso en las moléculas apolares, ¿no? Las apolares son las que forman dipolos inducidos, ¿no? Porque los polares no, pues todo el tiempo tienen su polo, ¿no? Los apolares son los que van a formar inducidos. Y eso está presente en las fuerzas de London, ¿no? La formación de dipolos instantáneos. ¿Ya está? Bueno, aquí habla del enlace puente hidrógeno, ¿no? Que los enlaces son bastante sencillos. Aquí líquidos asociados. Asociados son como son tan fuertes. Por ejemplo, ustedes saben que el agua es así, ¿sí o no? Claro. Pero ¿sabe una cosa? Esto que está aquí es, pero en estado gaseoso, H2O, un gas. El estado vapor es así. Pero el agua líquida, así es, el agua líquida no es así, ¿no? Cuando ustedes estén en el séptimo ciclo de ingeniería ambiental, aquí en la facultad, ¿no? Van a darse cuenta de que el agua real, el agua líquida es así, ¿no? Es el agua líquida, ¿no? O sea, se agrupan de cuatro. Por eso lo llaman líquidos asociados, ¿no? Porque es tan intensa en ese puente de hidrógeno que van a agrupar cuatro moléculas. Y el hielo es así. Y ese es el hielo, ¿no? O sea, son líquidos asociados, ¿no? Es tan intensa la fuerza de atracción que ejerce pues en ese puente de hidrógeno que tenemos, ¿no? El H2O es agua, vapor, ¿no? Pero H2O, agua líquida gaseosa, no. El agua líquida es H2O, es H2O, pero todo cuatro, y el hielo, H2, todo seis, ¿no? Por eso son líquidos asociados. Ahora, en ese puente de hidrógeno, ¿no? Es cuando se forma el flúor con el hidrógeno, el oxígeno con el hidrógeno y el hidrógeno con el hidrógeno, que están pues asociados de modo directo, ¿no? Eso lo había adelantado hace un momentito, ¿no? Ya está. Aquí, por ejemplo, miren, esto es el hidrógeno y es el oxígeno. Eso será enlace puente hidrógeno. Aquí oxígeno, aquí hidrógeno, eso es enlace puente hidrógeno. Entonces es la interacción de moléculas diferentes en el cual el oxígeno va a atraer al hidrógeno de la molécula contigua, ¿no? Formando el enlace puente hidrógeno. Y luego siguen las preguntas, ¿ya? Comenzamos. Aquí dice, a ver, el 1 dice, respecto a los enlaces intermoleculares, la alternativa correcta es, a ver, las fuerzas de London aparecen al formarse dipolos instantáneos, verdadero, ¿no? Hemos visto aquí en el caso del oxígeno, ¿no? Entonces, eso es London. Define las propiedades físicas medibles, claro, todas las fuerzas intermoleculares, todo, hay mucho que son las propiedades físicas, ¿no? Ya está. El tipo dipolo y fuerza de dispersión, también verdadero. Pueden ser iónicos. Ah, pues te pase, por aquí está el error. ¿Cómo va a ser iónico? El iónico es un enlace interatómico, ¿no? Esto que está aquí no es, ¿no? No puede ser iónico de ninguna manera, ¿no? Entonces, ese es el error terrible, que eso es el falso. Esto es interatómicos, ¿no?
el número de enlaces depende de la... Bueno, eso siempre es cierto, ¿no? Porque la cantidad de electrones de valencia de la última capa, eso me da el número de enlace, ¿no? Pero la D sería, pues, ¿no? Entonces, esto que está aquí son los interatómicos. Ya está. Y aquí dice intermolecular, son diferentes. Una cosa es intermolecular y otra es interatómico, ¿no? Esos son diferentes. ¿Ya está? 2. La fuerza de atracción intermolecular más intensa. ¿Cuál es la más intensa de las intermoleculares? Bueno, si hablamos en términos de intensidades, entonces decimos lo siguiente, a ver, intensidades. Y aquí pongo como referencia el enlace químico. ¿No? Decimos aquí, hay enlace interatómico y el enlace intermolecular. Los enlaces interatómicos son mucho más intensos, demasiado intensos, mucho, mucho, mucho. No solamente mayor, es recontra mayor que los enlaces intermoleculares, ¿no? Ahora, los enlaces interatómicos pueden ser, a ver, el enlace metálico, el enlace covalente, el enlace, aquí no es, me he salteado, y aprovecho para hacer más pequeño porque alcance, ¿no? Aquí metálico, aquí es iónico, y aquí es el covalente, y el covalente puede ser polar o apolar, y los intermolares tenemos aquí que es el enlace puente de hidrógeno, dipolo, dipolo y London. Ya está. Entonces, ahora digo lo siguiente. ¿No? A ver, metálico es más intenso que el iónico es más intenso que el covalente, y dentro de los covalentes, el polar es más intenso que el apolar. Todos esos son mucho más intensos porque son interatómicos que el intermolecular, que es enlace puente hidrógeno, y el dipolo-dipolo. Entonces, aquí la pregunta es la fuerza de atracción intermolecular más intensa. ¿Quién es? Entonces, analizo aquí nada más. Entonces, es el enlace puente de hidrógeno. Entonces, la clave sería la E. ¿No? Entonces, dentro de los intermoleculares, los más intensos son el enlace puente de hidrógeno. 3 dice, ¿a qué se debe el hecho que el oxígeno gaseoso pueda ser licuado? Entonces, se debe, hemos dicho, a la formación de los dipolos instantáneos, ¿de acuerdo? Dos oxígenos son gaseosos. ¿En qué momento se pueden licuar? Cuando se atraen, cuando se encuentran las moléculas cercas, y esos son dipolos instantáneos. 4. ¿Cuántas de las siguientes moléculas forman enlace puente de hidrógeno? A ver, aquí tengo que ver la estructura, ¿no? Una estructura, otra estructura, otra estructura por acá, y por aquí otra estructura.
Ya está. Entonces, para que se forme enlace puente de hidrógeno, la condición es de que tiene que presentar uno de los elementos más electronegativos. Debe tener o flúor o debe tener oxígeno o nitrógeno. Debe tener eso, es condición. Primero, aquí en el primero, acá, ¿hay flúor? No. ¿Hay oxígeno? No. ¿Hay nitrógeno? Tampoco. Entonces aquí nada que ver, ¿no? Igual que acá. Aquí en el boro tampoco no hay ni flúor, ni oxígeno, ni hidrógeno. Entonces, no, así, ¿no? Eso, aquí no hay las fuentes de hidrógeno. Y ahora decimos los otros, a ver, aquí tengo oxígeno y aquí tengo nitrógeno. Ya está, o sea, oxígeno, nitrógeno, unido a un hidrógeno, tiene que estar unido a hidrógeno. Aquí está unido al hidrógeno, sí está unido al hidrógeno. Entonces, está bien. Aquí unido al hidrógeno, también, ¿no? Entonces, bien, ¿cuántos pueden tener? Dos, ¿no? Así, así sencillo, ¿no? Entonces, tiene que haber flúor u oxígeno, nitrógeno, pero conectados directamente o enlazados a un hidrógeno. A ver, 5. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proporciones. Dice, las moléculas polares sufren la interacción dipolo-dipolo. Sí, hemos dicho que esa es la condición, ¿no? Las moléculas apolares establecen dispersión, también fuerza de dispersión. 3. Los compuestos polares sufren interacción dipolo-dipolo. ¿Está bien? Entonces, miren, aquí primero abran las moléculas polares. Y aquí los compuestos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? ¿No? En el primer caso hablan de las moléculas. Claro, las moléculas tienen polo, entre ellas, en plural. Y el otro, los compuestos en plural, ¿no? Si son compuestos plurales, también, ¿no? Porque forman los llamados asociados, ¿no? Entonces aquí todas son verdad, ¿no? 6. Califique como verdad o falsedad las siguientes proporciones. A ver, la molécula, a ver, la primera. La primera dice la molécula de ácido cianhídrico. Ya está. Entonces, decimos, en el primer caso, ¿será o formará enlace puente hidrógeno? ¿Sí o no? Entonces, igualito, ¿no? Digo, para que forme enlace puente de hidrógeno, debe tener o flúor, u oxígeno o nitrógeno. Aquí tiene flúor, no. Oxígeno, no. Nitrógeno, sí. Chévere, aquí está nitrógeno. Pero este nitrógeno debe estar conectado en directo al hidrógeno. ¿Está conectado al hidrógeno? No. El hidrógeno está en otro extremo. Está conectado al carbono. Entonces decimos acá, no forma enlace puente hidrógeno, porque el nitrógeno no está conectado al hidrógeno. Entonces, la molécula forma, eso es falso, no va a formar aquí. La sustancia orgánica que contiene hidrógeno unido, ¿no? Ya está, aquí dice unido, enlazado, al flúor u oxígeno o nitrógeno, ¿puede formar el puente hidrógeno? Eso sí, ¿verdad, no? Y otra cosa aquí dice que puede, ¿no? Cierto, ¿no? Sí puede formar. Si dijera forma, daría dudas, ¿no? Pero no, aquí se puede formar, sí puede formar. El oxígeno es soluble en agua si forma dipolo instantáneo. Acabo de explicarlo, ¿no? El oxígeno sí se soluble en agua si forma dipolo instantáneo, eso es verdad, ¿no? Por lo tanto, aquí la clave sería la B. 7. Los compuestos orgánicos no gozan de una de las propiedades siguientes. A ver, compuestos orgánicos no gozan de las siguientes propiedades. A ver, ¿qué vemos? Dice, ¿pueden ser polares? Claro que sí, porque los compuestos orgánicos forman moléculas y las moléculas pueden ser polares o apolares, ¿no? Eso es verdadero. Sólidos tienen puntos de fusión bajos, ¿cierto? Una característica de los compuestos orgánicos es de que tienen
forman moléculas, y las moléculas tienen puntos de fusión bien bajitos. No son buenos electrolitos, verdadero. Para que sean buenos electrolitos son, ¿qué cosa? Tienen que ser compuestos iónicos, ¿no? Forman redes, esto es falso. Decimos solo forman redes, o mejor formar, ¿no? Esto decimos es una característica de los compuestos iónicos. Los compuestos iónicos que no son orgánicos se caracterizan porque presentan estructura o red cristalina, ¿no? Forman enlaces sigma y pi, claro, enlace sigma, enlace simple, si pi a partir de enlace doble o triple, ¿no? Entonces, miren, eso está asociado, inclusive ha podido ser una pregunta de la clase anterior, ¿no? De enlaces 1. 8. ¿Una molécula es polar? Sí. ¿Cuándo se dice que una molécula es polar? ¿No? Entonces, eso yo tengo que recordar acá, ¿no? Miren, ¿cuándo es una molécula es polar? ¿No? Cuando tiene un par electrónico libre, ¿no? Dice cuando un átomo central tiene un par libre, como en este caso, entonces es polar, ¿no? Y otra cosita más, entonces eso recordar acá. Ya está. ¿Una molécula es polar? Sí. A ver, comienzo a leer y aparece esto, ¿no? El átomo central tiene pares electrónicos libres, ¿no? Lo primero que vimos. Ya está. 9. Señale la afirmación correcta. Dice, la temperatura de ebullición del amoníaco es menor que la del ácido cianhídrico. A ver, el amoníaco y del ácido cianhídrico. Miren, esto que está aquí presenta enlace puente de hidrógeno. Y respecto a las temperaturas de ebullición, los que tienen enlace de hidrógeno son mayores que las que no presentan, ¿no? Aquí no hay enlace puente de hidrógeno. Entonces, el amoníaco, el NH3, tiene mayor temperatura de ebullición porque presenta enlace puente de hidrógeno. Entonces aquí dice, la temperatura de ebullición del amoníaco es menor, eso es falso, no es menor, es mayor. El berilio es un compuesto polar falso, ¿no? Nosotros hemos hablado del berilio y el berilio lo tenemos ya chequeado y recordado acá, ¿no? Miren, el berilio, ¿no? Puede ser flúor, berilio, flúor, como es apolar, ¿no? Entonces, ya tenemos que recordar, pues, ese detalle aquí. Ahí está, más acá, ¿no? Ya está. Dice, entre moléculas de cloro se establecen dipolos instantáneos también porque son apolares. Aquí el tetracloruro es soluble en alcohol. Esto que está aquí es falso. ¿Por qué? Porque, a ver, el tetracloruro es apolar, ¿no? Es apolar. En cambio, el alcohol metílico, esto es polar, ¿no? Entonces, por ese motivo, un apolar no disuelta por un polar, ¿no? ¿Eso? Y aquí ven, el agua tiene mayor atracción, eso es falso. Wow, entonces todos son falsos, porque el que tiene más atracción es el flúor, ¿no? El flúor no le va a ganar al oxígeno al agua, ¿no? Entonces aquí, la verdadera, a ver, reviso, ¿cuál podría ser? Esta, ¿no? Decimos, en la molécula de cloro, que son apolares, se establecen dipolos instantáneos, eso sí es cierto, ¿no? Pero solamente aquí, en esta molécula,
yo analicé para el oxígeno, pero también puede ser para el cloro, ¿no? Pues son moléculas apolares, ¿no? Entonces aquí la clave sería la C. La 10, ¿cuál es la clave? Dice de las siguientes, indique el número de moléculas polares, ¿no? Ya está. Entonces, a ver, aquí este tiene par libre. Entonces decimos aquí, a ver, polares, apolares. Ya está. Entonces, polar es eso que está aquí, porque tiene el fósforo, que al igual que el nitrógeno, tiene su par libre, ¿no? Luego, hacia abajo, a ver, esto es como si fuera el agua, ¿no? Aquí tiene el átomo el oxígeno, y el oxígeno, sabemos de que en el agua tiene dos pares libres. Entonces, por estar ahí el oxígeno, es polar. Tenemos aquí el flúor 2O. Acá el SO2, ¿no? Eso es semejante al ozono, ¿no? También es apolar, ¿no? Es así, ¿no? El SO2 es polar. El aluminio igual que el boro, es apolar. Según el aluminio tiene 3 nada más. Ese será el aluminio. Aquí el tetracloruro, esto es apolar, es simétrica. Luego aquí el cloruro de metilo. Mire, aquí hay 3 hidrógenos y solamente hay un cloro. Ese cloro rompe la polaridad. El berilio, al berilio, hemos visto aquí no es el señor berilio, ¿no? Eso es apolar. Y luego tenemos aquí también que esto es hidrógeno. Aquí cloro, 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 ¿no? Hay 3 cloros y un hidrógeno, ¿no? Entonces, dice, indique el número de moléculas polares, ¿no? Entonces, las moléculas polares, ¿cuáles serán? Aquí está. Moléculas polares van a ser la fosfamina, el anhidrido sulfuroso, el fluoruro de oxígeno, ¿qué más? Y esos dos, ¿no? Al final son solamente 5, ¿no? Aquí está, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son los apolares. 11. Los hidrocarburos son apolares, por tanto, a ver, hidrocarburos, ¿no? Hemos dicho que cualquiera que sea el hidrocarburo, no interesa, todos son apolares. ¿Ya está? Si son apolares, entonces, a ver, presenta fuerza de London, verdadero. Los de 2 carbonos, o sea, cuando son pequeños, son gases, sí, ¿no? A mayor cantidad de carbonos, mayor atracción, claro, porque miren, cuando tienen más carbonos, el hidrocarburo es más extenso, más largo, y al ser más largo, ¿qué pasa? Hay mayor área de atracción. Entonces, la fuerza de London aumenta. ¿La temperatura aumenta con el número de carbonos? Sí. ¿Solubles en agua? No, eso es falso, ¿no? Por ejemplo, el petróleo. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, ¿no? ¿Cómo define el petróleo? Definición del petróleo, mezcla de hidrocarburos. ¿El petróleo es soluble en agua? No, no es soluble en agua. Falso. A ver, 12, indique el número de afirmaciones correctas. Decimos la arsenamina, ¿no? Bueno, la arsenamina tiene mayor fuerza de atracción intermolecular que el CO2. ¿Ya está? Y eso es cierto porque, mira, el arsénico está en el grupo 5, al igual que el nitrógeno y fósforo. Entonces, al igual que tiene aquí polos, molécula polar. En cambio, el CO2 es una molécula apolar. Entonces, esto es polar y esto es apolar. Entonces, hago el análisis aquí. Digo, la arsenamina, que es polar, tiene mayor fuerza de atracción que el no polar. Esto es verdadero, ¿no? Las moléculas polares atraen más que las no polares. Aquí tenemos el aluminio, es polar, es apolar, eso es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque miren,
Aquí el aluminio, ojo, tiene un hidrógeno y dos cloros. Un hidrógeno y dos cloros, ¿no? Ya está. Entonces, ahí está su único hidrógeno y tiene dos cloros. Aquí cloro acá y cloro acá. Entonces, si el aluminio, los tres fueran cloros, sería apolar. Pero como hay un hidrógeno que cambia la estructura, sigue siendo triangular, pero ahora es polar. Como aquí dice que es apolar, falso. El SO2 forma dipolo-dipolo, entonces esto es verdadero, porque el SO2 es una molécula polar, ¿no? Eso lo hemos visto ya varias veces aquí. Y porque el átomo central tiene pares libres, es polar, ¿está bien? Y si es polar, entonces forma dipolo-dipolo. Aquí la acetona presenta enlace puente hidrógeno, eso es falso. Profe, pero ¿por qué? A ver, tenemos aquí carbono, carbono, carbono. Aquí tengo tres hidrógenos, que es el CH3 primero, y aquí tres hidrógenos, el carbono 3, ¿no? Pero aquí está el oxígeno. Ya está, esto que está aquí es la acetona. Entonces digo, para que forme enlace puente hidrógeno, debe tener flúor, no tiene. Nitrógeno no tiene. Oxígeno sí, chévere, aquí está, oxígeno. Pero ese oxígeno está conectado al hidrógeno, no. El oxígeno está conectado al carbono. Los hidrógenos están lejos, miren. Entonces, la acetona presenta, no presenta, falso, no presenta, ¿no? Porque los hidrógenos están lejos, miren. No hay una conexión directa. Entonces, por ese motivo es falso, no presenta. Por lo tanto, aquí, ¿cuáles son las correctas? Son dos, ¿no? Está bien, la primera y la tercera. ¿Qué dice la 13? De las siguientes, ¿cuál no disuelve el agua? Entonces yo aquí cambio, ¿no? De las siguientes, ¿quién no disuelve el agua? Las moléculas apolares. ¿Cuál es apolar? Así, cambio la pregunta, ¿no? ¿Cuál es apolar? ¿No? El único polar es la B, ¿te acuerdas? El berilio, cloro y cloro es la única apolar, el famoso berilio, ¿no? Dice respecto a la molécula de la arsina. Bueno, la arsina, miren, si yo tengo aquí el nitrógeno, como el arsénico está en la misma familia que el nitrógeno, entonces borro aquí el nitrógeno y pongo el arsénico, porque están en la mismo grupo familia, ¿no? Ya está. Dice, ¿tiene geometría piramidal? Sí, ¿no? ¿Te acuerdas? Piramidal, triangular. Entre sus moléculas establecen dipolo y polo, sí. Sobre en agua, claro que sí, porque es polar. Establece fuerza de London entre ellas. El London está en todo sitio, ¿no? Sí. Pero si esto es polar, en cambio, el tetracloruro de carbono es apolar. Entonces, no disuelve. Hacemos aquí. Son insolubles. Ya está. Entonces, es falso de que sí sea soluble. No son solubles, son insolubles. Y la 15, respecto a sus respectivas geometrías moleculares, esta es la relación correcta, ¿no? Miren, estas geometrías, ¿no? Están aquí toditas dibujaditas, ¿no? Están acá, miren. Ahí está la geometría. Entonces, recordando esa geometría, decimos lo siguiente. Wow, me pasé. Acá, ya está. La primera es lineal, verdadero, ¿no? Cloro, cloro. Entonces, esto es verdad. La segunda lineal, también, ¿no? Es el famoso anhídrido carbónico, que es lineal. Aquí, el carbono trigonal, aquí falló, pues. Miren, ese carbono tiene un hidrógeno, cloro, cloro y cloro. ¿Cómo es el trigonal? Trigonal es un triángulo y aquí es tetraédrico. Entonces, decimos de que esto es falso. El carbono es tetraédrico. No, por eso es.
El boro sí es triangular plano, ¿no? Tengo aquí el boro. Miren, triangular plana, ¿no? Chévere. Y el hidrógeno piramidal triangular, ¿no? Bueno, aquí sí, piramidal triangular, ¿no? Entonces aquí la relación que no es correcta, ¿cuál? Es la relación, la C. Ya está. Entonces, chicos, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, bastante, ¿no? Es importante, muy importante, ¿no? De que para resolver estas preguntitas, yo pues recuerde esta geometría que hice al principio, ¿no? Entonces ustedes aquí observen, vuélvanlo a ver, ¿no? Cómo se trabajaba, ¿no? Aquí, ¿qué cosa juega? Juega el diagrama de Lewis, ¿no? La cantidad de electrones que hay en la última capa, ¿no? Y en función de eso se va, ¿no? Dibujando esta geometría molecular, ¿no? ¿Qué significa que tenga un tetraedro? Porque aquí hay 4 orbitales, ¿no? Por el tetraedro, ¿no? Aquí el boro tiene 3 orbitales, ¿no? No alcanza 4, entonces por eso es plano acá, ¿no? Y aquí miren, 2 orbitales, ¿no? Entonces van formando líneas, triángulos, tetraedros, o más son, ¿no? Aquí pirámides, ¿no? Por aquí ángulos, ¿no? Y por aquí otra vez la linealidad, pero con polos. ¿Está bien? Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Quedamos aquí, ¿no? Y la próxima clase estaremos hablando acerca de la formación de nomenclatura, ¿no? Gracias, jóvenes.